Te saludo con todo mi afecto, querido amigo, en el nombre del Señor Jesús. Y te deseo muchas bendiciones para el día de hoy. Qué bueno que has ocupado un tiempo para estar junto conmigo y estudiar el tema que trataremos hoy. Es un tema muy importante. Ya estamos en el estudio número 4, basado en eventos de los últimos días, y confío que ha de ser una bendición para ti y para mí también, porque evidentemente tenemos que estar al tanto de los acontecimientos que están ocurriendo y que nos enmarcan más aún en la realidad del pronto regreso de Jesús, así como otros temas que son de gran importancia también para nuestra vida espiritual. Así que te doy la bienvenida y pasamos inmediatamente al estudio del que nos ocupa hoy. La Iglesia de Dios en los últimos días o de los últimos días. Repito, es un tema muy importante. Una de las cosas que como dentistas debemos conocer bien es todo lo relacionado con la iglesia a la cual pertenecemos. En un tiempo en que hay tanta especulación, en que se dice tantas cosas que a veces van en contra de nuestra confianza y nuestra fe de que realmente estamos en la iglesia que Dios tiene para este tiempo, creo que es importante estudiar algunos puntos fundamentales que encontramos en la Biblia y también el espíritu de profecía para que nuestra confianza, nuestra seguridad en que hemos sido parte y somos parte de un movimiento al cual Dios ha destinado para cumplir con la misión que tenemos para este tiempo, que es predicar el evangelio a todo el mundo. No estamos equivocados al respecto, sino que estamos en el lugar correcto. Así que vamos a entrar primeramente con algunos puntos que tienen que ver con las características distintivas que Dios tiene en su palabra con relación a la iglesia, al remanente que Él formó mediante el poder de su Espíritu Santo para llevar a cabo la última gran empresa, el último gran llamado a la humanidad a arrepentirse y a buscar al Señor para encontrarse con Jesús. El primero de estos textos que vamos a usar se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12. Dice, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo, el versículo 12, concluye el mensaje de los tres ángeles que comienza a partir del versículo 6 del mismo capítulo. Y finalmente, pues, señala en la última parte, hablando del remanente, las características que tendría la iglesia de Dios para los últimos tiempos. En primer lugar, la paciencia de los santos. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Es necesaria la paciencia porque muchas veces en este tiempo muchos sucumben y no están dispuestos a continuar adelante pensando de que realmente el tiempo se dilata mucho o que tal vez el Señor no va a venir. Y tenemos que tener paciencia, como dice Santiago allí, al igual que el sembrador echa el grano en el surco y espera con paciencia hasta que el fruto brota, así también nosotros tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, mantenernos firmes en el camino, seguir adelante, avanzando, aunque a veces pensamos que se demora, realmente no se demora, el Señor cumple sus propósitos, pero el Señor vendrá, no cabe la menor duda. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos que se encuentran en la ley que aparece ahí en Éxodo 20, la ley de los 10 mandamientos de Dios sin exclusión de ninguno, sin adulteración, sin quitar una parte y dejar otra. Todo lo que Dios prescribió en su palabra debemos obedecerlo porque esa es la voluntad de Dios. Y también tiene la fe de Jesús. Esto se puede interpretar de dos maneras. Se puede decir la fe de Jesús o se puede decir la fe en Jesús. Tener la fe de Jesús significa vivir los principios que Jesús vivió. Tratar de obedecer todo lo que Jesús enseñó. Eso es tener la fe de Jesús. Cuando nosotros caminamos por este mundo y vivimos como Jesús vivió, hacemos las cosas que Jesús hizo, creemos en las verdades que Jesús creía, realmente estamos viviendo la fe de Jesús. Ahora, cuando tenemos la fe en Jesús, quiere decir que nuestra vista está apoyada en Jesús. Nuestra salvación la vemos a través del sacrificio que Jesús realizó por nosotros, de manera que no confiamos en nosotros mismos,
sino confiamos única y exclusivamente en los méritos de aquel que murió para que podamos ser salvos. Así que estas son las características que tiene la iglesia remanente. Esta declaración de evento de los últimos días en la página 44, donde la sierva de Dios nos dice: tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Y esta declaración es muy pertinente a este tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchas tendencias, sobre todo personas que están tratando de hacer ver que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia es una iglesia apóstata, que la iglesia no está cumpliendo con el propósito de Dios, que no está predicando la verdad de Dios para este tiempo. Y algunos pues se atreven a aventurarse un poco más diciendo que la iglesia es Babilonia. Elena White está en contra de eso porque aunque la iglesia no es perfecta, sin embargo sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para cumplir finalmente la descripción que aparece ahí en Apocalipsis y la misión que Dios le confirió. Hay un llamado de advertencia que se nos hace a todos. Mensajes selectos, tomo 3, página 92. Dice: los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en los últimos días. ¿Por qué este llamado a advertencia? Para nosotros los adventistas del séptimo día, la Biblia es absoluta. Es la palabra de Dios a la cual debemos seguir. Sus principios son la base de nuestra fe. Pero quizás se ha malinterpretado el hecho de que nosotros también hagamos caso a los escritos de la sierva de Dios, de Elena White. No consideramos a Elena White como parte del canon sagrado, pero sí la consideramos como una profeta que fue inspirada por Dios para un momento especial, un momento específico. Y los escritos de ella pues nos ayudaron como una luz menor para guiarnos a la luz mayor, que es la palabra de Dios, en un tiempo en que era necesario. Hoy en día sus escritos siguen hablando, de manera que hay muchos consejos, muchos mensajes de inspiración, llamados de advertencia, y realmente para muchos de nosotros que hemos encontrado en los escritos de Elena White un material invaluable para poder enriquecer nuestra vida espiritual, realmente lejos de alejarnos de la Biblia, lo que nos fortalece más en la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios y nos alienta a alimentarnos cada vez más del sagrado libro. Pero eso no quiere decir que tengamos a Elena White como superior a la Biblia. No, ella no ocupa nunca un lugar por encima de la Biblia, ni siquiera a la par de ella. Ella simplemente cumple su función y solamente podemos ver en ella a alguien a quien Dios llamó para cumplir un rol muy importante en un tiempo en que la iglesia estaba naciendo. Había muchos conceptos equivocados dentro de la iglesia, muchas tendencias, y él logró finalmente, mediante los mensajes que Dios le daba, unificar a un pueblo y crear un movimiento en el cual todavía permanecemos y que hoy en día es una iglesia mundial. No es un grupito localizado en un lugar en el mundo. No, somos una iglesia mundial que abarca casi todos los países ya del mundo en el cual vivimos. Otra de las cosas interesantes que encontramos en este estudio es la misión distintiva que la iglesia tiene. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos algunos detalles. Primeramente, Pedro nos dice que somos un linaje escogido. No somos un pueblo cualquiera, no venimos de una nación específica, formamos parte de todos los pueblos y naciones que hay en la tierra. Así que en el movimiento adventista encontramos personas de todas partes del mundo. De manera que Dios nos ha escogido entre los hombres, de entre todas las naciones, para formar ese linaje especial. Un real sacerdocio significa que ya el sacerdocio no está simplemente consignado a una tribu específica o a una nación específica. No es así. Ahora todos formamos el sacerdocio del Señor.
En el pasado era simplemente la tribu de Leví, pero qué bendición Dios ha concedido a la iglesia, que ahora le ha dado el sacerdocio a todos los creyentes. El Nuevo Testamento nos habla del sacerdocio a los creyentes. Y una de las características del sacerdote era que era un mediador con Dios. Era alguien que amistaba al alma con Dios. Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación para que nosotros reconciliemos al mundo con Dios y también para que nosotros podamos ser intercesores delante de Dios por aquellos que están pereciendo, por nuestra familia, tu familia. Cada vez que tú oras a Dios para que el Señor salve a alguien de tu familia, estás cumpliendo con una función sacerdotal. Cada vez que tú presentas delante de Dios sacrificios de ofrendas, de alabanza al Señor, estás cumpliendo con una función sacerdotal. Por lo tanto, tú eres un sacerdote del Señor, yo también lo soy, en virtud de que podemos llevar las almas a Cristo y enseñarle al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos una nación santa porque Dios nos ha separado para una misión santa, que es la predicación del evangelio a todo el mundo. Además, somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró por precio mediante el sacrificio de su Hijo, y todas estas cosas simple y sencillamente para un propósito fundamental. Es nuestra misión, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz de admirable. No mis virtudes, no mis virtudes, no tus virtudes, no nuestras cualidades, no las cualidades de Jesús. Las virtudes de Jesús. Y esas virtudes solamente se pueden mostrar al mundo viviendo una vida santa, una vida dedicada plenamente al servicio del Señor. Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son precisamente esas buenas obras que nosotros hacemos para honrar al Señor, las que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión distintiva. Elena White dice que los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. El hecho de que estemos separados del mundo no quiere decir que no estemos en el mundo. Nosotros no hemos sido separados para irnos para otro planeta o habitar en una isla desierta en el océano. No. Sencillamente lo que estamos siendo separados de las costumbres del mundo. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo distintivo en todas las cosas, en su forma de comer, en su forma de vestir, en la manera de hablar. Somos un pueblo peculiar, un pueblo totalmente distinto, y debemos caracterizarnos delante del mundo por esas cualidades que tenía Jesús. Así que no te sientas mal de que la gente a veces se burle de ti porque tú vas a la iglesia, o se burle de ti por la forma en que te viste, o se burle de ti porque tú no haces esto o aquello, o no comes esto o aquello. No, porque tú eres parte de un pueblo separado, un pueblo peculiar para la gloria y honra del Señor. Dice Elena White que ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. De manera que tenemos un gran privilegio, y es el privilegio de poder seguir proclamando las maravillosas verdades y las promesas que contiene la palabra de Dios, pero especialmente los mensajes de advertencia que se están apoyando básicamente y siendo fortalecidos por las grandes señales que estamos viendo constantemente. Ahora en estos días, por ejemplo, las oleadas de calor que están sacudiendo a todo el mundo, los incendios por todas partes, aquí en Estados Unidos, en España y otros países, las sequías que también están afectando a muchos lugares, los deslaves, socavones de que se están abriendo en diferentes lugares y se están tragando carros, casas. Todas estas cosas, tormentas, los terremotos, el clima de guerra que se vive en el mundo constante, la inestabilidad en las naciones también, la corrupción moral, todos estos eventos anuncian a las claras que Jesús está por venir. Y como pueblo, el Señor nos ha dado el privilegio de proclamar estas verdades a todo el mundo. Ahora bien, para poder ser efectivo como iglesia, indudablemente
es necesaria la organización. Y muchos están diciendo de que la iglesia no necesita estar organizada. Pero vamos a ver que sí. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 20, Pablo dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y así como el cuerpo humano, que tiene muchos miembros, Dios lo creó perfectamente organizado para sus funciones, así también la iglesia, que es un cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros del cuerpo, debe estar organizado para que cumpla su función a cabalidad. Elena White, el testimonio para los ministros, página 26, nos dice que nos fue dada luz por su espíritu, en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Y ella también escribe que, oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Y encuentras la razón por la cual el diablo está intentando de dividir la iglesia. Y ahí está el axioma, ¿no? La frase conocida de divide y vencerás. Él quiere dividir a la iglesia. ¿Y cómo trata de dividir a la iglesia? Levantando aquí y allá personajes que están predicando doctrinas falsas, están enseñando a la iglesia cosas que van en contra de la organización, están tratando de dividirnos en bandos, en partidos, bien sea por cuestiones doctrinales o porque estamos disgustados con la organización o con los dirigentes. Y de esa forma el diablo está tratando de socavar la confianza del pueblo de Dios en sus dirigentes, en la organización y por consiguiente también en su Dios. De manera que todas estas cosas deben mantenernos a nosotros expectantes y alertas porque es la obra de Satanás y tenemos que cuidarnos mucho en un tiempo como este, porque esto traería graves consecuencias para nuestro pueblo. Por eso ahí necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Dios no ha conferido a una sola persona el privilegio de tratar de dominar la iglesia, de dirigir la iglesia. No, la iglesia está dirigida por hombres que son escogidos para dirigirlas y que no son hombres perfectos, son hombres que son pecadores, cometen errores también. Sin embargo, la iglesia debe seguir adelante con el principio de organización como fue establecida para que podamos cumplir con la labor que se nos ha consignado. Así que es la hora de unirnos. Es la hora de sostener, como dice ella, en forma pareja las riendas. Es hora de luchar para que no se quebrante el sistema de organización que tenemos. Es hora de mantener nuestra fe y nuestra confianza que el que está al frente dirigiendo es nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos detrás de Él somos imperfectos, cometemos errores, nos equivocamos, pero el que va adelante abriendo el camino es perfecto, es puro, es santo y a Él debemos seguir. Y mientras sigamos unidos a Jesús, vamos a alcanzar la victoria para la honra y la gloria de Dios. Una pregunta muy interesante. ¿Le ha dado Dios autoridad a su iglesia? Claro que sí. En Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro ahí era figura de la iglesia. Era símbolo de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. De manera que Dios le ha dado a la iglesia autoridad para atar y desatar. Y evidentemente esta autoridad no se le ha quitado. La iglesia sigue manteniendo la autoridad de parte de Dios. Pero esta autoridad no debe en ningún sentido hacernos sentir de que somos nosotros superiores o que podemos utilizar de esa autoridad de manera arbitraria para dominar, para sojuzgar. En todo sentido, esto es pecado contra Dios y realmente no debe ser. El propósito como líderes de la iglesia,
como dirigentes de la iglesia, abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Dice Elena White que Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Por eso es que la iglesia tiene también un cúmulo de verdades, de creencias fundamentales que predica, que enseña y que vive. Y nosotros como iglesia debemos respetar esas 28 creencias fundamentales que han sido aprobadas en Congreso durante muchos años. Y evidentemente son las que sostienen a la iglesia. Todo aquel que se levanta para condenar, para desvirtuar, para predicar algo que no sea de lo que la iglesia cree, como dice el apóstol Pablo, sea anatema. Si hasta un ángel se levanta y comienza a predicar otro evangelio que el que está en la Biblia, sea anatema. Y debemos mantener nuestra confianza en que lo que Dios ha dispuesto a través de su iglesia es su voluntad y a ella debemos seguir. Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia, la cual debe ser respetada. Ahora bien, algunos dicen por ahí de que ya la iglesia no es la voz de Dios. Quizás te has encontrado con alguien, o has escuchado algún sermón de un predicador tal o más cual, que dice que la iglesia adventista ya no es la voz de Dios. Vamos a ver cómo ponemos esto en perspectiva. La iglesia ha tenido sus tiempos de debilidad, esto no podemos negarlo. Y Elena White en algunas oportunidades se pronunció por esa razón. En una oportunidad, por ejemplo, en el año 1898, en Notebook Leaflet from the Ernst Haven Library, ella dijo: la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. O sea, esto no quiere decir necesariamente que la presencia de Dios se iba a alejar indefinidamente. No, en el pueblo de Israel vemos casos parecidos, en que por causa de la debilidad del pueblo, de la pecaminosidad del pueblo, de la desviación del pueblo, Dios se alejó de su iglesia. Ahí vemos el libro de Ezequiel, cómo Dios se ausentó del templo durante el tiempo del cautiverio, pero más tarde, ya en los últimos capítulos, ya se muestra a Dios regresando nuevamente al templo, cuando ya el pueblo de Israel regresa del cautiverio. De manera que esa situación ocurre también con la iglesia. Hubo momentos en que ya Dios no estaba presente, pero eso no quería decir que Dios abandonara completamente a su pueblo. No, Dios eventualmente, a medida que la iglesia avanza y la iglesia progresa, acercándose más a Él y quitando del camino aquellas cosas que impiden el avance, Dios está presente con su pueblo. Ella declaró en una oportunidad, Manuscript Release, año 1896, la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera ser la obra, ya no es la voz de Dios. Evidentemente, alguna situación específica estaba ocurriendo en la dirección de la obra, que en ese entonces se encontraba en Battle Creek, Michigan, y que ahora hacía que ella se viera obligada a pronunciar este mensaje fuerte de amonestación. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones de las declaraciones anteriores? Ella dijo que la Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Esto puede ser algo particular, local o general. De manera que toda vez, como dije hace un momento, que utilizamos el poder que Dios nos ha conferido para actuar despóticamente, ya en ese instante la voz de Dios, la presencia de Dios no está actuando a través de esa persona o a través de la organización a la cual se le está dirigiendo un mensaje tal. Puede ser una asociación, puede ser una división, puede ser una conferencia, puede ser la conferencia general. Evidentemente nosotros tenemos que mantenernos humildes y tenemos que seguir adelante ejerciendo nuestra función como líderes de la iglesia, pero con toda humildad, no tomando las prerrogativas que Dios nos ha dado, las facultades que Dios nos ha dado para imponer nuestro criterio y para tratar de dominar. Debemos tratar de trabajar con todos
con el consejo de todos, con la anuencia de todos, para poder avanzar en una forma correcta y que Dios nos bendiga. Apoyo a Elena White o apoya a Elena White la idea de una nueva organización. Veamos acá lo que dice Mensajes Selectos. Tomo 2, páginas 72 y 78. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Ahora imagínate por ahí que están surgiendo grupitos, ¿no? Porque se apareció con una idea que creyó que había descubierto una verdad increíble, el otro con otra idea, y entonces tratan de atraer discípulos tras sí, dividiendo la iglesia. Esto evidentemente es la obra de Satanás. No se puede pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque son los atentados que el diablo está haciendo para desunir, para dividir, para quebrantar la organización de la iglesia. Elena White nunca apoyó una nueva organización. Vamos a dejar esta para formar otra, porque este barco se está hundiendo, así que vamos a irnos en otro barco. Bueno, posiblemente ese barco en el cual te vas a montar es el que se va a hundir, pero esta iglesia, este barco en el cual estamos nosotros, este barco va a llegar al puerto seguro, no importa cuán chamuscado esté, no importa cuántas tormentas lo hayan dañado en algún lugar, pero vamos a mantenernos firmes en el Señor y vamos a seguir avanzando, porque finalmente Dios va a dirigir a su iglesia hasta el éxito total. Por eso es importante escuchar las declaraciones del Espíritu de Profecía. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, año 1892, ella declaró que no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Si el diablo quiere meterte a ti en solamente, aleja de ti ese pensamiento, porque eso es de Satanás. Dios encabeza la obra y él pondrá en orden todas las cosas. Tienes que confiar en Dios. Él es el que está al timón, él es el que está al frente de su iglesia y él es el que es poderoso para cambiar, para eliminar, para hacer todo lo que le plazca a fin de que la iglesia pueda alcanzar el triunfo. Si hay que realizar ajustes en la plena directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. A veces quizás te sientes desanimado porque se nombró a alguien que tú piensas que no es la persona correcta para ese cargo. Bien sea en tu iglesia local, bien sea en la conferencia a la cual perteneces o la asociación o misión, en la asociación general. Mira, déjale eso en las manos a Dios. Simplemente ora al Señor y entrégale ese caso al Señor, porque el Señor se encarga. Y yo he tenido esa experiencia, lo he visto por mí mismo, cómo Dios va ubicando las fichas en el tablero tal como a él le place, finalmente para lograr sus propósitos. Tengamos fe en que Dios, anima a ella, conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. No es hora de formar motines, no es la hora de formar broncas, ni pleitos, ni revoluciones dentro de la iglesia, pensando que somos nosotros los que vamos a solucionar el problema. No, no somos los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Dios. El Señor la compró con su sangre. A Él le compete la autoridad para cambiar, para transformar, para quitar, para modificar todo lo que a él le plazca hacer, para que la iglesia finalmente sea la iglesia triunfante que él quiere que sea. Así que mantengamos nuestra fe en Dios, tengamos la completa seguridad de que va a guiar este barco a puerto seguro y que finalmente la iglesia será la iglesia triunfante. Hay algunas declaraciones importantes que hizo la sierva de Dios después del Congreso de la Asociación General en el año 1901. Ella dijo que el Señor obró poderosamente en favor de su pueblo durante el Congreso de la Asociación General. Cada vez que pienso sobre esa reunión, viene sobre mí una dulce solemnidad que envía un resplandor de gratitud a mi alma. Hemos visto las pisadas majestuosas del Señor nuestro Redentor. Alabamos su santo nombre porque Él ha traído liberación a su pueblo. Como puedes ver, las otras declaraciones que hizo ella por allá por el año 1890 y tantos, ahora en el 1901 su fe se ha confirmado en que la iglesia tiene la presencia de Dios. Si en otro tiempo declaró que el Battle Creek no era la voz de Dios, ahora ya está confirmando su seguridad de que el Señor, sus pisadas están con su iglesia y está guiando a su iglesia en todo momento. Ella dice también en Mensajes Selectos, tomo 2, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado.
No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Esto fue en 1905 que ella dijo eso. Tú puedes ver, yo quiero que tú notes la secuencia en las declaraciones de Elena White. Por lo tanto, aquellos que vienen a decirte que la iglesia es Babilonia, que la iglesia ya no es la voz de Dios, que debes alejarte de ella, mira cuándo dijo ella esas declaraciones y por qué razón las dijo. Ahora mira las otras declaraciones años después, donde ella mantiene su confianza en la organización, mantiene su confianza en el Dios que está dirigiendo su iglesia, y ella nos alerta, ella nos anima a no abandonar la iglesia, a mantenernos en la iglesia, a no alejarnos del fundamento que Dios ha colocado y entrar en una nueva organización, porque eso sería apostatar, eso sería abjurar de nuestro Señor y finalmente colocarnos en el terreno de Satanás. Hay una aclaración oportuna que vamos a encontrar en esta declaración de Elena White. Dice que a veces cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. Pero esto no es decir que no deban respetarse las decisiones de un congreso de la Asociación General compuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas partes del campo. Como tú puedes ver, ella está tratando un caso local en Battle Creek. Pero eso no fue querer decir que todo lo que se acuerde en un congreso de la Asociación General esté relacionado con esa declaración local. No, claro que no, indudablemente que no. Ella dice, Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. Y por eso ella dijo que cuando la iglesia se reúne en Congreso Mundial, los dictámenes, las orientaciones, los acuerdos que se tomen, es la voz de Dios hablando a través de su iglesia. Gústete o no te guste, estés o no estés de acuerdo. Hoy la iglesia está dividida con relación, por ejemplo, a la ordenación de la mujer. Entonces, unos toman partido por lo que acordó el Congreso Mundial, otros pues toman el partido de ordenar mujeres, y de esa forma pues finalmente la iglesia está dividida en estos momentos en dos bandos. Ahora bien, ¿quiere decir esto que ya la iglesia no es la voz de Dios? No, la iglesia habló a través de un congreso y finalmente ese es el acuerdo que debe ser tenido en cuenta. Ese es el acuerdo que realmente debiera obedecerse y seguir los postulados que fueron pronunciados y que fueron tomados en acuerdo en el Congreso Mundial. Ahora bien, repito lo que acabo de decir, esto no es tampoco una atribución que se deba dar o una licencia para decir, no, ya la iglesia no es la voz de Dios, la iglesia está incumpliendo con el mandato divino, la iglesia está en apostasía, tenemos que abandonar esta iglesia, hay que buscar formas de otra organización, porque ya aquí no funcionan las cosas. Eso no es así. Debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza en la organización. Si las cosas no están bien, si nos parece que esto no estuvo bien, si creemos que esto no es correcto, yo no estoy hablando aquí de mi opinión particular, estoy hablando cómo están presentadas las cosas. Y pues es simplemente un ejemplo que es lo que nos está afectando en estos momentos. Sea lo que sea, de todas maneras debemos confiar que la iglesia sigue siendo en estos momentos el remanente que Dios tiene para este tiempo. Dios no ha abandonado a su pueblo. El Señor está con nosotros. El Señor sigue en control. Él sigue manteniendo las riendas y debe mantener tu confianza plena en el Señor. Aunque los hombres puedan equivocarse, aunque las cosas no se hagan correctamente como tú piensas, aunque alguien está haciendo por allá lo que le parece, mira, ya leímos una cita, Dios va a arreglar todo. Él es el que va a poner las cosas en su lugar y debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza en el único y verdadero Dios, que es el que finalmente va a lograr sus propósitos en su iglesia. Tenemos un llamado de advertencia. Apocalipsis 2:5 nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. Esto es un llamado de advertencia a la iglesia de Dios, al remanente. De manera que si hemos cometido algún error, si estamos andando por sendas incorrectas, si estamos predicando cosas que no son la palabra de Dios, el mensaje de Dios para esta hora, si estamos tratando de cercenar la confianza del pueblo de Dios en la dirección de la obra y por consecuencia en su Dios,
El mensaje es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Elena White nos dice que a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Y es importante esto. Lo que acabo de presentar no es tal vez tirar una rama de olivo a la iglesia para decir que todo está perfecto. No, no todo está perfecto. No todo está en blanco y negro. Se cometen errores. Hay situaciones específicas en diferentes organizaciones, sea misión, conferencia, unión, etcétera, donde pueden estarse cometiendo errores, equivocaciones. Se puede estar viendo mano humana, tal vez en una iglesia local, en lugar de la dirección divina. Podemos estar introduciendo cosas en la iglesia que son más bien cuestiones que tienen que ver con el mundo, en nuestra liturgia, en nuestros cantos de alabanza, en nuestra predicación. Podemos estar metiendo fuego extraño dentro de la iglesia y debemos arrepentirnos de eso y debemos buscar las primeras obras. Debemos buscar en la fuente viva, que es la palabra de Dios, el alimento sólido para la iglesia. Si no nos arrepentimos de esto, si no nos arrepentimos de nuestra apostasía porque estamos haciendo las cosas incorrectas, finalmente vamos a comer, como dice ella, del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Hay que buscar la forma de hacer las primeras obras otra vez. En el amor de Dios, trabajar por el bien de la iglesia, subsanar aquellos errores que hemos cometido, rectificar a tiempo, es de sabios. Que podamos trabajar por los que están débiles en la fe, alimentar su fe, fortalecer las manos cansadas, fortalecer a aquellos que están débiles y no avanzan lo suficiente, sanar las heridas, restaurar al caído, alimentar a la oveja que está débil. Esa es la función a la cual el Señor nos ha llamado para que podamos llevar la iglesia adelante de acuerdo a sus planes. Hay un recordativo final que está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 457, donde ella dice: deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente y una solicitud por ella y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Creo que esta declaración es básica, la pronunció ella en 1902 y es terminante. Aunque es débil, aunque es defectuosa, aunque comete errores, es el único objeto en el cual Dios mantiene su atención. Cristo está constantemente al frente de su iglesia, está velando por su iglesia, la observa constantemente, está solícito por ella y la fortalece mediante su espíritu. Una promesa muy linda. Evangelismo, página 512. La obra pronto de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Subrayo esa última frase. ¿Quiénes son los que han de triunfar? No los que andan por ahí haciendo las cosas incorrectas, no, son los miembros que han demostrado ser fieles. Y querido hermano, quiero decirte de que realmente yo estoy feliz porque estoy en este movimiento. Agradezco a Dios cada día de mi vida porque Dios me llamó del mundo cuando era bien joven, tenía solamente 15 años, para formar parte del movimiento adventista. Ahí fue donde conocí realmente a Jesús. Yo hasta ese entonces lo había oído de lejos, lo había visto bien lejos, había conocido algo, pero no sabía todo lo que después vine a conocer acerca del amor precioso que el Salvador mostró hacia mí, muriendo en la cruz para salvarme. Estoy agradecido a Dios porque me dio a conocer este mensaje, en el cual he vivido más de 50 años y he estado predicando por muchos años también, ya por más de 40 años. Así que le doy gracias a Dios porque Él, a través de su Espíritu Santo y a través de los elementos humanos también, pudo sacarme del mundo para traerme a su luz admirable. Al igual que todos, puedo decir, no lo he alcanzado, como decía Pablo, pero sigo adelante.
sigo al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Y te animo a hacer lo mismo. Te animo a recordar aquella primera experiencia que tuviste cuando aceptaste a Jesús como Salvador personal. Esos primeros tiempos de ese amor indescriptible, de esa efervescencia, de ese gozo que sentí en el Evangelio. Quizás a lo largo del camino el diablo ha tirado una piedra por aquí, otra por allá, te ha puesto una espina por este lado, otro brojo por el otro, pero finalmente vas a llegar con la ayuda de Dios al final. Sacúdete el polvo del camino, quita aquello que te ha molestado y mantén tu vista, tu esperanza y tu confianza en el único y verdadero Dios que no miente, en el Dios que está sosteniendo y manteniendo a su iglesia, que la lleva por la mano y que finalmente la va a introducir en la ciudad celestial. Dios te bendiga, que Dios te guarde, es mi deseo de oración y nos veremos en el próximo estudio. Hasta luego.